¿Qué es esto? Inflamación. Ahí como pueden ver hay diferentes imágenes que es la forma como ustedes van a ver una inflamación, punto de vista clínico. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, este forúnculo de la fosa nasal, que está todo enrojecido, o acá con extremidades, ahí ya paró de sangrar, o puede manifestarse con síntomas generales, ¿no? Con fiebre, decaimiento, malestar muscular. O acá en esta otra tenemos una artralgia, una rodilla que como ven está algo hinchada, enrojecida. Lo más probable es que si uno lo toca va a estar un poco el resto del órgano. Entonces, ¿qué es la inflamación? La inflamación es una reacción compleja, morfológica y bioquímica. Morfológica porque va a haber cambios en tu organización. Y esos cambios no solamente son cerebrales, entonces bioquímica porque hay una serie de mediadores que van a actuar, como aquí vamos a ver. Ahora, ¿qué genera una reacción inflamatoria? Puede ser producido por introducción de algún microorganismo, puede ser virus, bacterias, parásitos, hongos, etc. O de repente que la persona perciba una reacción a ciertas sustancias, a los alérgenos que por ahí puedan desencadenar una respuesta que puede ser incluso muy abrupta, por agentes químicos, toxinas, ácidos, agentes físicos, un golpe, hipertermia, hipotermia, por frío. Entonces hay que tanto el calor como el frío, que igual terminan quemando la piel, ¿no? En tiempos de frío, en las zonas altas del Perú siempre pues, se ven casos penosos, ¿no? Como terminan quemándose sus dedos por el frío intenso. Y tenemos acá entonces también cuerpos extraños. Cuerpos extraños, de repente una espina, una astilla. A un paciente que lo operaron después de 10, 15 años, parece que fue una masa que bajó, un tumor, lo operan, resulta que amestoides patológica es una gasa. Para pasar ya bonito el informe, lo informamos como gasoma. La gente no sabe, ya lo operaron, ya el tío Fernando ya le sacó un tumor. ¿Sí? ¿Qué tumor? Un gasoma. Imagínense que pusiéramos de gasa, inmediatamente ponen el denunciar a buscar al médico. Usted puede encontrar gases, tijeras, se puede encontrar hilos. Los hilos son muchos problemas, pero el problema es la reacción, porque empieza a formar granulomas, como aquí vamos a ver, y eso es lo que a veces causa incomodidad. Así es como se va. Entonces, vemos ahí, es un evento agudo, en donde va a haber destrucción celular. Al interior, ¿qué vamos a encontrar? Necrosis, ¿no? Hemos dicho que la necrosis se percibe o se describe como un manto rosado, ¿no es cierto? Apenas pone como una que otra célula, pero mayormente están necrosados. Y alrededor, ¿qué hay? Los leucocitos, polímeros nucleares que están tratando de repeler esa necrosis que hay ahí. Ahí obviamente hay infección. Parte o como consecuencia de proceso infeccioso es destrucción celular, tanto de los leucocitos como también de las mismas bacterias que están atacando ahí. Entonces la inflamación y la inmunidad, si bien con fines de estudio se les separa, la reacción se da en un mismo momento, ¿no? En un solo momento se dan ambas cosas. En la inflamación podemos encontrar diferentes formas, una inflamación aguda o una inflamación crónica. La inflamación aguda puede instalarse en minutos, en segundos, hasta horas. Por eso que de ahí viene justamente el hecho de la sección de emergencia o de urgencia, ¿no? De emergencia y urgencia. Si es una emergencia, si en 4 horas puede determinar la vida del paciente, por decirlo. En cambio, más ya se considera una urgencia. Y ese es el motivo
Entonces, inflamación crónica puede ser que se instale después, ¿no? Después de instalado la inflamación aguda. Como que puede que se instale por su propia cuenta, de forma insidiosa, de a pocos, ¿no? Ahí tenemos las artropatías, sobre todo, ¿no? Pacientes ya a partir de los 40 ya empiezan a aparecer ciertos males que desde a poco se van instalando. Cuando después de 5 o 10 años ya hay algo focalizado. Por trastornos degenerativos, enfermedad Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O el cáncer, ¿no? Por la proliferación desmedida, desmesurada, descontrolada de células que han presentado cambios atípicos, ¿no? Las artritis reumatoidea, por ejemplo, lupus eritematoso, son cuadros que gracias a la aparición de la inmunología, ahí ya se les ha rescatado, ya se les ha categorizado ahí, ¿no? La fibrosis pulmonar, por ejemplo. Fibrosis pulmonar que por el COVID pues, vamos a tener cantidad, ¿no? Los neumólogos van a estar ocupados por tantos casos de fibrosis pulmonar que va a haber. Las secuelas están ahí, y aquellos que han estado en UCI, lamentablemente están con secuelas bien severas. Hay algunos que son candidatos ya para andar con su balón de oxígeno, personas jóvenes. Entonces, ahí de repente, para la posibilidad de especialidad, la neumología se va a volver una especialidad muy requerida. Igual que cardiología también, ¿no? La miocarditis, los infartos, asociados a COVID. Como le dije la semana pasada, creo que a ustedes les dije también, ahora ustedes les piden trabajo de investigación para el grado de bachiller, ¿cierto? Ahora les piden a ustedes trabajo de investigación para el título, ¿no? Entonces antes se volvía complicado porque presentabas un trabajo y por el título nomás ya tu jurado, no, ya está manoseado eso ya. Entonces llegó un momento en que ya no se querían trabajos definitivos, ya no se quería que sean solamente experimentales, ¿no? Justamente por eso. En cáncer no se aceptaba, porque en cáncer hay subregistros, no hay todavía una adecuada estadística, ¿no? Sin embargo, hoy día con el COVID les ha cambiado la historia, les facilita todito, porque cualquier tema que quieran hacer le añaden nomás COVID y listo. No hay mucha información, reciente de 4 o 5 años, y sobraba para que desarrollen ahí cualquier trabajo de investigación. Pero solo agregar COVID, ¿no? Por ejemplo, gastritis en pacientes con COVID. Y no es lo mismo que convencional, ahorita cómo se verá como la gastritis folicular de repente, ¿no? Ahorita estamos viendo, parece mentira, estamos viendo más cantidad de gastritis de este tipo reactivo folicular, ¿no? ¿Tendrá que ver con el COVID? Se estará investigando pues, en el futuro, ¿no? Esa es la idea. Entonces tenemos otros casos ahí como la aterosclerosis, la reacción de hipersensibilidad. Ya dejaste a una compañera afuera ya. Ahí que estamos viendo. ¿Cómo describirían eso? Inflamación. ¿Ah? Amigdalitis. ¿Cómo describes? Amígdalas, Ya, Eritematoso. ¿cierto? Ya. Eritematoso. Eritematoso. ¿Qué es eritematoso? Porque está inflamado. ¿Qué es el eritema? ¿Ah? Sí. ¿Ahí me está? Una inflamación nada más. Inflamaciones en el diagnóstico ya. Ya ve, ahí se da un problema. Por eso las notas que han sacado en los primeros prácticos que han dado. 0,0, 0,8, 0,4. Como le dije, el 14 ya bajó a 7, ¿no? O 26 ya bajó a 8. Varios ceros hay. En el primer grupo varios ceros. En el segundo sí hay una, ¿no? Y hay varias aprobadas. Con buena nota, 16, 14. Entonces ya, pues son los que están revisando con tiempo. Aquí, ¿qué es lo que ven? Lo que están viendo es que está hinchado, ¿cierto? Que está aumentado de tamaño o de volumen, como quieran. Que está enrojecido, ¿no? Probablemente si le ven al paciente, de repente tenga una fase dolorosa. Ve, encima vas a estar paradita ahí. Ándate el paciente. Ándate en la silla de los traumas. Aquí hay una.
Ahí, Carmen. Ahí lo cierra. Bien, entonces, el diagnóstico incluso se ve hacia el fondo, ¿no? Miren este caso. Una secreción algo purulenta ya. Entonces es una faringomigdalitis, pues, ¿no? Pero es el diagnóstico, Bacteriana. Bacteriana. probablemente bacteriana, pues, ¿no? De que vemos pus, está asociado a bacterias. Las virales no dan tanto esa forma. Entonces, como les dijimos, el sufijo que se utiliza es itis, será faringitis, laringitis, otitis, renitis, todo lo que termina en itis. Entonces, en toda respuesta inflamatoria, como dijimos, hay cambios vasculares y celulares, ¿no? Ahí está la reacción vascular y la reacción celular. Las reacciones vasculares y celulares de la inflamación se activan mediante factores solubles que se producen por diversas células o también pueden estar generadas a partir de las proteínas plasmáticas. Acuérdense que ahí va a estar muy de la mano cuando hablamos de caso edema. Y el edema, ya dijimos que es la salida de líquido a espacio intersticial. Y eso es lo que nosotros vamos a ver como parte del cuadro inflamatorio. Ahí tienen las bacterias, hay cosas con necrosis, ahí para ver en el caso de un síndrome de obstrucción, por ejemplo, durante el sueño, ¿no? Antes se morían las personas y infarto de miocardio, ¿no? Por lo final, bueno, para el corazón, pues. Pero, ¿qué pasaba? Muchos de esos casos que fueron catalogados de infarto no eran de corazón, sino eran de los pulmones. Pacientes que tenían apneas durante el sueño y dejaba de oxigenar el corazón. Prácticamente dormidos, ¿no? Así. ¿Cuántos pacientes no? Hoy en día ya no, hoy en día sí se hace la diferenciación. Hoy en día esto, justo un colega incluso, que es joven, antecedentes familiares y de, bueno, se dijo que era de infarto, falleció su papá, pero ahora están creyendo que no, que familia es de lo mismo que tiene él. Y él justo tiene su problema de apnea del sueño. Ya le han diagnosticado, ¿no? Es una especialidad que hay en neumología, una subespecialidad. Ya le han diagnosticado y cómo controlar. Pues en realidad es una enfermedad, ¿no? Prácticamente es una enfermedad, es un estado que él deja de respirar, ¿no es cierto? ¿Cómo le controlan? Una especie de cámara, ahí duerme, una especie de casco ahí, lo gradúa y que le asegure la respiración mientras duerme. ¿Qué tal el manejo, no? Y el caballero, pues, tiene que estar así. Bravo, ¿no? Pero así ocurre. Entonces, o las afecciones que puede haber en las arterias, pues las arteriosclerosis. Ahí están todos los elementos que participan en la reacción inflamatoria. Ya varios de ellos ya los aprendí a tocar ustedes en fisiología, obviamente, pero para recuerdo y nada más. Las células de la sangre, que son las que exploran principalmente. Y aquí sí tener presente cuáles son las células acompañantes de una inflamación aguda y cuáles de una inflamación crónica, ¿no? Ahora, toda regla tiene su excepción también. Por ejemplo, los eosinófilos podemos tener tantas células agudas como las crónicas, ¿no? Igual que los linfocitos. Los linfocitos es un evento agudo viral, son los linfocitos los que se disparan, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros en el hemograma. Entonces, una nación hemograma y le sale, por eso los linfocitos aumentados, pensar en un proceso viral, ¿no? O de repente ya está pasando el cuadro que tuvo. Entonces hacer dosajes de inmunoglobulinas, pues, de anticuerpos, a ver qué pasó. Eso es lo que se observa, por ejemplo, en la fiebre reumática, por problemas con pacientes que presentan síndrome nefrótico, que semanas antes tuvieron un problema faríngeo, infeccioso, por eso hice dos streptomicina. O de repente tiene un problema de piel, de dermatitis infecciosa, y después termina complicándose o por los riñones o por el corazón. Entonces, las células también de los tejidos que van a participar, de las fibroblasticas, del endotelio, los cocitos, y los componentes del tejido conectivo, como son el colágeno, la mielina, la actina, todos ellos.
Ahí vemos un talón mitad. Es una inflamación aguda. Inicialmente, Celso ya hablaba de 4 signos con los cuales se describía la inflamación aguda, ¿no? Como es el rubor o el color que está viendo ahí, ¿no? El calor, uno lo tocaba y notaba diferente temperatura, el dolor que tenía el paciente, ¿no? Y la masa que hacía, ¿no? Ese crecimiento, ¿no? El pseudotumor que se veía. Muchos siglos después, Virchow le añadió la práctica de la función. Y hoy en día ya se habla de estas 5 características de la inflamación. Entonces tenemos ahí la inflamación aguda y la inflamación crónica en grandes rasgos. La primera es iniciar rápido, ¿no? Segundos. Antes había un video, recuerden, que habían colgado en Suicida. Un suicida que se nos palazo. Y como en cuestión de segundos, esto es echar la piel. Segundos, 20, 25 segundos. Hasta que, ¿cómo quedó? Encima la barra le había dado en la base del cráneo. Y cómo se nota que después haces las características, ojos de mapache, ¿no? Eso se da justo cuando hay fractura de base de cráneo, ¿no? Siempre que veo un accidentado, todo ojos de mapache, no hay nada que hacer. O de repente estos sangrados de oídos, ¿no? Un paciente politraumatizado, un accidente, ya malas señales. La duración puede ser corta, puede acompañarse de exudación de líquido de proteínas inflamatorias. Lo que es el edema, pues, ¿no? Así mismo podemos ver la migración de los leucocitos, porque lo que ocurre son los cambios celulares y vasculares. Entonces, los enlaces celulares epiteliales, ¿qué hacen? Se abren. Esos enlaces se van separando de tal forma que todas las células que están en la sangre empiezan a salir. ¿Por qué? Porque la cavidad es más amplia. Ahí salen eritrocitos, ahí salen leucocitos, polimorfos. ¿Y a dónde van? Los lugares donde se les requiere. Por eso están una serie de mecanismos que hacen que se dirija hacia la zona afectada. En la inflamación crónica, en cambio, vamos a ver ahí que puede instalarse o después de una aguda, puede ser continuidad, o de repente instalarse por sí solo, por insidiosa. Ahí se ven más que todas las patillas. Duración más larga, y aquí es donde vamos a encontrar células propias de una inflamación crónica, como son los linfocitos, como son los macrófagos, las células plasmáticas. Tenemos ahí también que como parte reparativa, que también ya se da, ¿no? Parte reparativa, vemos neoformación muscular. Eso es lo que forma parte de la cicatrización. Es lo que se observa, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio. Entonces, ya pasados los días, empiezan a eliminarse toda esta parte sangrante y esa parte se empieza a fibrosar. Pero ¿qué pasa? Esas fibras miocárdicas fibrosadas ya no funcionan. Si el corazón necesita cumplir su función para satisfacer la demanda del organismo. ¿Qué pasa? Esa zona afuncional, las células que quedan, las fibras miocárdicas que quedan alrededor, tienen que sobreexplotar y se termina hipertrofiando. Por eso es el estado compensatorio que hay, la hipertrofia frente a un infarto agudo, que en ese momento no le tocó, ¿no? Porque le dio un infarto, pero sobrevivió. No todos tienen esa suerte, unos en la primera. Otros, en cambio, que tanta suerte tienen, soportan 2, 3 infartos. Y cuando mueren de repente hasta por otra cosa, ¿no? Se le hace la necropsia, semejantes zonas ahí fibrosadas, y se ve perfil miocárdicas hipertróficas todavía. Cuando es por infarto, ahí se puede ver ambas cosas, ¿no? El infarto agudo y el infarto antiguo, el infarto fibrosal. Pero cuando es por otro motivo, de repente por otra la causa de muerte, no el infarto, ahí solamente se encuentran los infartos antiguos. La respuesta inflamatoria y la inmunidad van de la mano con la reparación. Aquí es donde se activan los tres mecanismos: la reparación, la regeneración y la cicatrización. Son tres eventos que se dan al mismo momento.
Ahí tenemos. Ahí ven células necrosadas. Ahí está en el corazón. O en esta otra zona donde también está con un preinfarto, en donde se puede ver las zonas hemorrágicas, ¿no? Ahí, como ven, hay necrosis celular, se pierde el núcleo, ¿no es cierto? El manto eosinofílico. Sin embargo, se ve ahí la cantidad de hemorragia que hay. Acá, en cambio, más resalta el infiltrado inflamatorio, leucocitos, polimorfos nucleares. Sin embargo, vemos que las fibras miocárdicas ya están careciendo de núcleos. Y se pierden los discos intercalares. Y se pierden las miofibrillas. En cambio, en el otro, miren acá en esta otra etapa, este es un poco más avanzado, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Capilares, ¿no? Esos capilares. Por eso se ve, ahí ven, son capilares que están con los eritrocitos adentro, que apenitas pasan, ¿no? Como si fueran vagones de un tren, de un en uno van pasando por los capilares. ¿Por qué? Porque el tamaño del capilar es casi igual que el del eritrocito. ¿Cuánto mide el eritrocito? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto mide el eritrocito? Esa medida. Si no, ¿cómo van a ver en el capilar si puede o no puede pasar? Y por último, entonces, ¿qué encontramos acá? Ya se está eliminando todo el material necrosado. Ya las células empezaron ahí a tratar de deglutir, eliminar todo eso. Pero esa zona es inútil. Por eso la neovascularización empieza a formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Pero para qué? ¿Para la zona que no hay miocardio? No, para eso no. Para que a los costados que están las fibras miocárdicas reciban más aporte de sangre para poder hipertrofiarse, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los fisicoculturistas? ¿No aumentan su aporte de proteínas? ¿Cierto? Si no, no van a poder ganar masa muscular. Exactamente igual pasa acá. Entonces, esos vasos sanguíneos que forman ahí es para las fibras miocárdicas que están sanas y que van a tener que hipertrofiarse para poder compensar, ¿no?, la pérdida y hacer permitir que el corazón pueda cumplir su función, la demanda que tiene. Cuando se rompe eso, porque si no soluciona su problema, es decir, si vuelve a tener un infarto, o de repente no se controla la hipertensión, que es la primera causa de una insuficiencia cardíaca, ¿no?, entonces el corazón va a llegar a un momento en que ya no puede compensar. Ya tanto agua al cántaro, entra en una fase de insuficiencia. No, insuficiencia. Es una insuficiencia. La isquemia, ¿no? La isquemia te produce el infarto miocardio. El corazón ya no soporta, y ahí es donde se empieza a ver la sintomatología producto de la cardiopatía, que es lo que hemos visto, ¿no? Los edemas cardíacos. ¿No vimos la semana pasada? Los edemas cardíacos, ¿cómo se da? Entonces, ante una falta de una presión adecuada para que pueda perfundir, empiezan a acumularse los líquidos, ¿no? Y esos son los pacientes que se levantan bien y conforme va transcurriendo el día, sienten que se les hinchan las piernas, ¿no? Sienten que los zapatos empiezan a ajustar y en el día orinan poco. Sin embargo, no se acuestan, están en decúbito, ¿no? Hay una redistribución de líquidos, todo ese líquido que está acumulado en los miembros inferiores puede ser filtrado al riñón y en la noche se levantan a orinar 2 o 3 veces. Al día siguiente, de nuevo, aparecen los miembros inferiores normales. ¿Por qué? Por falla del corazón, y ahí ya no compensa. Ahí está entrando en una etapa de insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos la inflamación aguda, entonces la respuesta que hemos dicho con una serie de cambios vasculares y celulares. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, ¿quiénes van a actuar sobre el calibre vascular? La histamina, el óxido nítrico, la bradyquinina. Entonces todo esto hace que se produzca un aumento en el flujo sanguíneo. Hay cambios estructurales en la
Hay éxtasis en las arterias, hay éxtasis y congestión. Hay daño en el endotelio que puede ser directo o indirecto también. Entonces hay trabajación y migración de los leucocitos a través de sus diferentes etapas con las cuales esto cumple su función, ¿no? Tenemos la marginación, la rodadura, la lesión, la diapedesis, la migración, la quimiotaxis, la respiración y la vasodilatosis finalmente. Y ahí lo que habíamos visto la semana pasada acerca del edema, ¿no? Cómo se da, exudados asociados pues, a componentes infecciosos, hay restos celulares, una necesidad ya que hemos mencionado, hay un aumento de proteínas, y mientras el exudado viene a ser un ultrafiltrado. Hay disminución de proteínas, por índice específica menor de 1020, es como un ultrafiltrado. Y si está hinchado, podemos comprobarlo, pues no hacemos el signo de la fobia, presionamos y vemos que lentamente regresa a su normalidad, ¿no? Ahí pueden ver. ¿Por qué? Porque el líquido está en el intersticio, ya hemos dicho que es el intersticio, ¿no es cierto? En cambio ahí sí es un exudado, material purulento, que rápidamente sale la pus y seguidamente acompañado de algo de sangre, pues, ¿no? Ahí tenemos características del exudado y del extrasudado, pero además también tenemos otras formas, ¿no? Hablamos de un verano, un exudado o de un edema de tipo seroso, por ejemplo. ¿Y a qué nos referimos? A un exudado con líquido principalmente edematoso. O de repente puede ser un contenido cero sanguinolento, en que hay derrame de glóbulos rojos. Cero sanguinolento, por ejemplo, que se observa en los loquios, ¿no? Después de que la mujer ya dio a luz, ¿no? En los siguientes 3 días vemos que va cambiando, pues, ¿no? Primeramente es sanguinolento netamente, ¿no? Después va cambiando de cero sanguinolento y después se queda ceroso nada más, ¿no? Y ahí ya regresa a su normalidad. Puede ser fibroso, ¿no? Fibrinoso o cero fibrinoso. Fibrina. Hay degradación de proteínas y se acumulan las superficies. Hay hebras de fibrina que se derivan de un exudado, generalmente asociado pues, a problemas infecciosos. Eso lo he encontrado, por ejemplo, con frecuencia en las apendicitis, ¿no? Cuando ya la apendicitis ya deja de ser esto catarral, ¿no? Pasa una apendicitis gangrenada, puede seguir así una perforada, ¿eh? En la serosa ya empieza a organizarse. ¿Para qué? Para que en caso la perforen, rápidamente ahí ya el epiplo se asiente encima y forma el plastroma, ¿no? Forma el plastroma, que es la forma como el organismo se defiende frente a una apendicitis perforada, pues, ¿no? Y evita de que pueda producir una infección, ¿no? Puede producir una peritonitis y una septicemia, ¿no? ¿Sí? Se muere. Purulenta está presente en numerosos polímeros nucleares, también llamados en fibra. Los famosos abscesos que van a encontrar, ¿no? Hay unos abscesos que son bien bravos, ven la hinchazón, no ve que están enrojecidos, todo, pero no se encuentra foco. Una ecografía, efectivamente, un absceso. Ahora, ¿qué hace? ¿Cómo lo sacan? Está probando, está pinchando ahí, cortecitos, y hasta llegar al foco. Porque todo eso empieza a disecar por dentro los paquetes musculares y se va expandiendo por todos lados. ¡Bravo! Y ya una vez que localizan un par de cortecitos ahí, ya empiezan a drenar. A veces sale material maloliente incluso, ¿no? Mal olor, espeso. A drenar nomás y luego a lavar y dejar fechas. En algunos casos, todavía después de días empieza ya a mejorar. Es complicado. Bueno, ahí vemos un hidrotórax, ¿no? Como está retraído el pulmón y está lleno de líquido. Ahí, ¿qué tiene que hacer? Una cánula, una toracocentesis y eliminar el líquido.
entonces ahí el pulmón pues es más normal, puede respirar. Porque así como está con esta cantidad de edema, no expande ese pulmón, por lo tanto no respira, se muere ahogado. O de repente puede que esté perforado el pulmón, vamos a encontrar ahí lleno de aire más bien, ¿no? Entonces los diferentes niveles, ¿no? Si es agua, van a encontrar en la base, empuja el pulmón hacia arriba, pero si es aire, lo encuentran hacia arriba y empuja el pulmón hacia abajo. En ambos casos termina colapsando el pulmón. Y el otro que es una reacción aguda, ahí vemos de pericardio. Eso lo que están viendo son las fibrilas, es la célula de fibrila, que obviamente hay una pericarditis infecciosa. Pues. Entonces tenemos el trasudado y el exudado. La inflamación, obviamente para los edemas que hemos visto la semana pasada. Y aquí, ¿cómo se asocia? Puede estar asociado a infecciones, dando pues una inflamación con exudados purulentos, ¿no? Exudados, aquí van a permitir la captación de los receptores justamente, y estos receptores van a permitir la liberación de los mediadores, ¿no? Puede que llegue a una situación de necrosis. Tenemos células necróticas o algunas células que entran en hipóxia. Entonces, ambas cosas también van a generar otros mediadores, que finalmente todos van a sumar para tener acá la inflamación aguda. Los cuerpos extraños también pueden generar cualquier. Es una reacción de defensa frente a cualquier agresión que tenga el organismo, ¿no? Tenga presente. Y que a veces incluso pueden ser percibidas las propias estructuras del organismo. Ahí estamos ya frente a las enfermedades autoinmunes, en donde ya no vemos antígenos, sino autoantígenos. Autoantígenos para los cuales nos encuentran los autoanticuerpos. La diferencia de uno externo a uno interno es el término auto. Si es un antígeno externo, antígeno nada más, un anticuerpo que actúa sobre ese antígeno, anticuerpo. Pero si es el propio, ahí le cambiamos, ¿no? Autoantígeno o autoanticuerpo, para decir que es trata de algo autoinmune. Y ahí que estamos viendo un pómulo hinchado, ¿no es cierto? Entonces ya en términos médicos de ahí hablamos de un edema, de una inflamación aguda, ya, ¿no es cierto? Entonces las arteriolas, obviamente vemos ahí que si lo vemos a un corte histológico, esas arteriolas están dilatadas, están con los glóbulos rojos ahí espaciados, ¿no? Acumulados ahí. Hay un aumento de flujo, hay calor, el eritema que ustedes estaban mencionando. Eso ocurre a nivel celular, está dentro de la piel. Y vemos ahí la participación de los mediadores como la histamina, el óxido nítrico, bueno, aumentando la permeabilidad vascular, y eso lo que hace es esto: dilata el vaso, ¿no? Las paredes, los enlaces se separan, sale líquido, ¿no? Por eso se hincha, o puede ser de glóbulos rojos, por eso no está eritema. El eritema en realidad es un término morfológico que significa microhemorragia. El microhemorragia, que se puede ver al exterior, sí se puede ver al exterior, pero tú ves lo que está debajo de la piel. Eso es lo que está viendo encima. Entonces, cuando hablamos del eritema, es una microhemorragia que hay en la piel. Ahí vemos también con salida de leucocitos y pulmón nuclear, porque son todos los elementos que salen. ¿Eso qué va a hacer? Aumentar la viscosidad de la sangre. Hay éstasis, congestión vascular, ¿no? Hay acumulación de neutrófilos a lo largo del endotelios. Y aquí los cambios estructurales que tienen que ver ahí con la retracción de las células endoteliales. Se activa ahí la histamina, la bencinina, los cotrienos. Se genera una respuesta inmediata, transitoria, que puede durar de 15 segundos a 30 minutos. Lesiones endoteliales van a causar necrosis por desprendimiento de las células endoteliales. Y vemos que también podemos encontrar una respuesta tardía que puede darse de las 2 a 12 horas, ¿no? O incluso días. Por ejemplo, la quemadura solar. Lo que va a haber ahí
Es una lesión endotelial producida pues, a nivel de arterias, de capilares, provocando quemaduras en algunas partes. Así que el nivel de quemadura puede ser primer grado, segundo grado, tercer grado. Este es el primer grado, producida por exposición al sol nomás, imagínense. Esta es la chica playeras. Al segundo día, tercer día, intocable, ¿no? Vemos la densidad vascular también mediada por los leucocitos, ¿no? Ahí se producen las vénulas, capilares pulmonares principalmente, asociadas a estadios tardíos de inflamación o de larga duración. Y ahí luego tenemos un aumento de la transitosis, ¿no? Que se produce en las venas principalmente. Ahí tenemos los neutrófilos que se adhieren al endotelio durante la inflamación, puede ocasionar también lesiones a nivel del endotelio. Hay aumento en el transporte de líquidos y proteínas. Y ahí nuevamente para ver cómo termina finalmente de desplazarse todos estos componentes hacia el espacio intersticial, ¿no? Los leucocitos también pueden ser factores de crecimiento que contribuyen a la reparación justamente, ¿no? Y en general los leucocitos vemos que desarrollan tres actividades, ¿no? La quimiotaxia, la fagocitosis. Los receptores de adhesión implicados en inflamación pertenecen a cuatro familias. Ahí tenemos las selectinas, las superfamilias de las inmunoglobulinas, las integrinas y las glucoproteínas de tipo mucina. Las selectinas son las que se encuentran con mayor cantidad, por lo que están producidas por los leucocitos, se encuentran en el endotelio, o las P-selectinas que podemos encontrar tanto en el endotelio como en las plaquetas. Hay dos moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que son los SICAM1 y BECAM1, que ambas participan en la adhesión intercelular y en la adhesión vascular. Y las integrinas, que son glucoproteínas de transmembrana, que se expresan en muchos tipos de células y que van a unir a ligandos, ¿no? A ligandos sobre las células endoteliales. Mientras que el grupo de las tipo mucina, son proteínas tipo mucina, aspecto de mopo que tienen, ¿ya? Como el heparansulfato, sirven como ligandos también. Y se encuentran en la matriz extracelular y en la superficie de las células. Y ahí tenemos cómo actúan cada uno de los diferentes componentes, ¿no? Los macrófagos tisulares, residentes, los mastocitos. Los macrófagos cuando salen de la médula ósea son los monocitos. Están circulando por esa. Macrófago ya se denomina cuando está en un lugar específico. Por ejemplo, las células Kupffer en el hígado, las células mesangiales, las células sinoviales, etc. Y ahí vamos a ver una serie de mediadores. Tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que actúan sobre las células endoteliales, por ejemplo. O tenemos los leucocitos que se pueden expresar en algunas puntas de las vellosidades, ¿no? Ligando a hidratos de carbono, donde se fijan las selectinas del endotelio. O de repente, factor de necrosis tumoral, la interleucina, que induce a la expresión del BCAM1 y BCAM1. Y las quimosinas, que actúan sobre los leucocitos activando, aumentan la actividad de las integrinas, sobre todo, ¿no? Aquí igualmente, para ver la migración finalmente. Y morfológicamente es así como se va a ver, ¿no? Entonces hay un invitado inflamatorio, hay un poco de edema. Y ahí vemos la migración de los neutrófilos, ¿no? En primeras 6 a 24 horas, después son reemplazadas por los monocitos. En los tejidos, los neutrófilos se dice que viven entre 24 y 48 horas. Hay excepciones en algunas infecciones, en pseudomonas, por ejemplo, que pueden estar hasta 2 a 4 días. Infecciones víricas, en cambio, los linfocitos son los primeros en llegar, ¿no? Por eso, cuando hay una infección de repente no específica, en niños sobre todo, se me hace un examen que están revisando los linfocitos. Ahí hay un problema viral. El problema viral, observar nomás, salvo que ya hay alguna complicación y ya algo sintomático. Saben que los virus de por sí permiten, ¿no? Salvo se compliquen, pues, eso es lo que hemos tenido con el COVID. Y ahí tenemos toda
la evolución, como hay los leucocitos migrando los tejidos para finalmente pues, llegar a la fagocitosis, pasando por la quimiotaxis, ¿no? Con los componentes del complemento, la oxigenasa, las citocinas, y finalmente ir para que realice la fagocitosis. Ahí tenemos, por ejemplo, en lo que es la agregación de lípidos, ¿no? El exceso de lípidos depende de la dieta. Cuanto más grasa como, más se va a comer. ¿Dónde se acumula la grasa? El que paga falta los primeros del hígado, el hígado empieza a llenar de lípidos. ¿Qué hace el hepatocito? Lo digiere, pero esa cantidad de lípidos que hay termina aplastando las organelas de los hepatocitos, de tal forma que se ven los núcleos aplastados hacia el costado, como si fueran ensayo de anillo, ¿no? Es lo que se describe así como células de ensayo de anillo. Estas células, uno las ve, se ven transparentes, pero con núcleos apostados hacia la periferia. Esa es la esteatosis hepática. O de repente puede que estas células se formen entre triglicéridos, o estos lípidos, entren a la lámina interna de las arterias y empiezan a acumularse. Empezando por una estría de grasas, posteriormente forman placas ateromatosas, eso puede crecer hacia la luz, puede llegar a obstruir y todo eso, ya eso lo veremos en la segunda parte, en el segundo capítulo. Por ahora, para ver nuevamente algunas de sus moléculas que vamos a encontrar acá, moléculas endoteliales y su función principal, sus receptores. Mediadores químicos de la inflamación, ahí tenemos mediadores preformados, ¿no? El organismo ya como que los tiene ahí prefabricados, digamos. Ahí tenemos como la histamina, la serotonina, las enzimas lisosomales y el lugar donde están ya preformados, los mastocitos, las plaquetas, los neutrófilos. O puede haber mediadores que de acuerdo a la necesidad inmediatamente se forman, ¿no? Entonces, ahí tenemos prostaglandinas, leucotrienos, factores activadores de plaquetas, especies aisladas de oxígeno, nítrico. Y ahí tenemos también la acción en la célula hepática, ¿no? Como activación del factor 12 y como activación también del complemento que, como saben, también participa en lo que es la eliminación de los agentes infecciosos principalmente, ¿no? Aquí, tratando de, en caso de bacterias, termina rompiendo, ¿verdad?, la pared celular, ¿no? La pared celular, la pared nuclear de bacteriana, y por eso ya se logra eliminar. En algunos casos, obviamente, ¿no? Ahí tenemos además la activación del factor 12, factor Hageman, y generando la cascada, pues, ¿no? La cascada de las citocinas por un lado, la cascada de la coagulación por otro lado. Ahí tenemos con la citocina finalmente para el sistema fibrinolítico, ¿no? Que va a pasar por la caja de complemento, donde finalmente lo que se trata de hacer es eliminar pues, a la gente injuriante, ¿no? En este caso bacterias sobre todo. Bueno, aquí para ver la relajación más dilatación del músculo liso de las arterias, ¿no? Una serie de mediadores que son los que estamos mencionando, ¿eh? Y acá todo el esquema, ¿no? Cómo se da la respuesta inflamatoria. Y este mapa le sirve a la farmacéutica justamente para poder desarrollar sus productos, pues, de eso, la aspirina, por ejemplo, ¿no? La prednisona, que son los dos más frecuentes. Algunos medicamentos pues, en diferentes dosis tienen diferenciación. Por ejemplo, continuando con el ácido acetilsalicílico, con 100 miligramos, 500 miligramos como genético, como agente. Acuérdense que para el COVID empezó a dar paracetamol con duplicación de dosis, ¿no? Se daba 1 gramo por cada toma, ¿no? Hasta 3 veces al día. Entonces esto se pensó de que iba a tener efectos colaterales. Bueno, al menos el paracetamol está bien estudiado para hablar de daño renal, que estaríamos hablando de una ingesta de larga data por más de 4 gramos diarios. Entonces ahí se llegaba a 3 nomás, por ahí se cubría. Entonces tenemos acá las reacciones que se pueden dar, ¿no? Reacciones fase aguda, tenemos la fiebre, los de sueño, disminución de apetito, aumento de proteína de fase aguda.
efectos hemodinámicos, puede haber shock, neutrofilia, efectos endoteliales, aumenta la adhesión leucocitaria, síntesis de prostaglandina, actividad procoagulante, interleuquinas 1, 8, 6 y factores de degradación, mientras que disminuye la función anticoagulante, ¿no? Es la única que disminuye ahí. Efectos en los fibroblastos, aumenta todo, ¿no? Aumenta su proliferación, su síntesis, hay mayor producción de coragenasas, de proteasas y síntesis de prostaglandinas. Efectos sobre los leucocitos, aumenta también la secreción de citocinas. Y ahí están los mediadores más probables de la inflamación, ¿no? Todo lo que está bien. Aquí en este otro, el resumen justamente de todo lo que estamos viendo. ¿Dónde está? ¿Ya firmaron todos la asistencia? Vayan circulando la hoja. A ver, la hojita que no tiene. ¿Qué tiene la asistencia? Tenemos una inflamación serosa. Es un fluido fino que se encuentra a la inflamación fibrinosa. Aquí encontramos ya fibrinógeno que ha pasado a la barrera vascular y que son los que van a formar finalmente el encontramos en la apendicitis, tenemos una inflamación supurativa purulenta, en donde hay presencia de pus o exudado purulento con neutrófilos, células necróticas, edema, abscesos. Y las úlceras, ¿no? Que puede haber un defecto local, excavación de la superficie del órgano, que está producido por el rendimiento tejero necrótico. ¿Y ahí qué les parece esto? ¿Qué es? Ese es un corte histológico de lo que están viendo acá abajo. ¿Y qué es lo que están viendo abajo? ¿Qué es lo que está en ese dedo? A ver, ¿por dónde falta? ¿Ya firmaron? No, esta no está completa desde el comienzo. 60 alumnos. Eso es porque figura de lista. Ampolla, ¿no es cierto? Que nunca han visto una ampolla, nunca se han hecho una ampolla. Sí, no sé. Lo que están viendo acá es el corte de una ampolla, ¿no? Que como pueden ver puede acumularse en el agua solamente en la epidermis, entre el espacio lúcido y el estrato córnea, o de repente en el espacio que hay entre la dermis y la epidermis, ¿no? Disculpe, ¿es agua? ¿Qué es una ampolla? ¿Nunca has tenido una ampolla? Sí, pero la definición. Agua saladita. La definición como tal no sé. Es edema. Es un edema. Es edema. Es edema. Es edema. Pero no se ven bien los espacios. Ahí viene el problema, ¿no es cierto? Claro, la teoría que. Hablar de teoría, sí, el espacio intercelular, el espacio intersticial. ¿Qué es? Sí, ahora que lo ves, no lo reconoces. De práctica. De repente. Ese es el problema. Por eso una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces tú ya sabes la teoría, pero como nunca la has visto, estás de bola. Es lo mismo. Por eso siempre tienen que explicar su teoría, ¿no? Hay un espacio entre el estrato córneo, que ya son células pues queratinocíticas, ¿no es cierto? Y encima del estrato lúcido. O abajo entre la epidermis y la dermis. Los lunares, ¿conocen los lunares o no? ¿Han visto algún lunar? Imposible que no hayan visto. Entonces, también pueden tener esa disposición pigmentaria, ¿no? O en la epidermis o en la dermis. De ahí que se llamará un nebus intradérmico o un nebus intraepidérmico. Acá que vemos la fibrina. Así se ve la fibrina. O acá una úlcera. Ahí hemos visto varias láminas de exodermis en el colon, pero es una úlcera que está la cicatrizada.
Y por acá algunos componentes infecciosos. Mira acá esta úlcera. Este es el estómago. Este es el estómago y en estos casos hay que sospechar de un cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? Saca biopsias de esta zona, de los bordes. No de en medio, porque si va a poner de en medio, me va a mandar pura necrosis hemorrágica, y eso no le sirve de ello. Entonces, igual pasa para hacerse biopsias y ecográficas. Entonces, la idea es llegar al límite del tejido sano cancerígeno. Cuando llega solamente al centro, solamente hay material necrosado. Bueno, el malestar general que se presenta, se acompaña de efectos sistémicos de la inflamación por fiebre, proteínas agudas, por los leucocitos mismos. ¿Y eso qué va a generar? Un aumento del pulso, un aumento de la presión arterial, hay escalofríos, anorexia, somnolencia, malestar, sepsis. ¿Y qué es el SIRS? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vemos ahí, es una respuesta clínica generalizada a una gran variedad de agresiones graves. Se deben cumplir 2 o más criterios para decir que estamos frente a un SIRS. ¿Cuáles son los criterios? Una temperatura central mayor de 38 grados centígrados o menor de 36. Una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, o la presión de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Y los leucocitos, ya sea que esté en leucocitosis o leucopenia, por encima de los 12.000 o por debajo de los 4.000. ¿Y qué es la sepsis? Es la respuesta clínica sistémica a la infección. ¿Qué es la sepsis severa? Es la sepsis complicada ya con una disfunción orgánica. Aquí empieza el fallo orgánico. ¿Qué es el shock séptico? Es la hipertensión arterial debido a sepsis, a pesar de una correcta expansión de volumen con alteraciones de la perfusión o afección del humor. Y el síndrome de disfunción multiorgánica es la aparición de anormalidades funcionales en más de un sistema orgánico. Entonces, eso es lo que finalmente termina matando al paciente, ¿verdad? Por fallas multiorgánicas. Es lo que se observa en 4 pacientes en cirugía, ginecostetricia, ¿no? Que terminan siendo disfunción multiorgánica ya después. ¿Cuáles son los factores determinantes de la variación de la respuesta inflamatoria que se relacionen con el microorganismo? En primer lugar, el tipo de infección, ¿no? O lesión. En segundo lugar, la virulencia, el grado de agresión del microorganismo. Las dosis que se aplican. La vía de entrada también es importante. Vía inhalatoria, vía digestiva, de repente a través de la piel. Y los productos del microorganismo también, pues, ¿no? que generan, que producen. Entonces, los factores que determinan la variación de la respuesta o producen una enfermedad sistémica tiene que ver con la respuesta también del paciente, pues, ¿no? Tiene que ver con su inmunidad, cómo está la inmunidad huésped. Hay defectos congénitos de neutrófilos, el sitio o el tipo de tejido afectado y las condiciones de leucopenia que puede haber, ¿no? Asimismo, factores locales del huésped, pues de repente tiene problemas de circulación, ¿no? De repente tiene problemas de retorno venoso, o de repente una masa por ahí en los miembros inferiores. Entonces, todos estos mecanismos son los que deben tener en cuenta. Aquí, nuevamente, para ver la desinflamatoria está la injuria y cómo va a reaccionar, ¿no? Con cada uno de los diferentes componentes que ya venimos diciendo. Aquí, con la inflamación crónica, que se añade nomás la angiogénesis también, ¿no? Tenemos ahí la presencia de células, macrófagos, forman granulomas y finalmente, si sobrevive, pues la resolución, ¿no? La reparación, llegando pues a la fibrosis. Y en la inflamación crónica se observan las siguientes circunstancias, ¿no? Ya sea en las infecciones, pues que algunas infecciones crónicas, tuberculosis, o de repente la sífilis,
Hay linforangioma de Mendel, por ejemplo. Entonces tenemos enfermedades inflamatorias de mecanismos inmunitarios. Hay exposición prolongada a agentes tóxicos. Se caracteriza por inflamación con células mononucleares, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas. La gastritis crónica, por ejemplo, folliculares, es generalmente está asociada al licor del pylori. Hay destrucción tisular inducida por el agente lesivo. Hay intentos de curación con angiogénesis y fibrosis. Vemos acá que el macrófago es el predominante. La semivida de los monocitos en sangre es de apenas un día. Y la semivida de los macrófagos en los tejidos puede ser de meses años. Y ahí tenemos con diferentes células macrófagas que hay, ¿no? La guinea, por ejemplo, en el sistema nervioso, tenemos las células de Kupffer en el hígado, células mesangiales en los riñones, células sinoviales, etcétera, etcétera. Son condroclastos, osteoclastos. Entonces, las células de inflamación crónica son principalmente linfocitos, células plasmáticas, algunas parasitosis, eosinófilos y los mastocitos. Ahí vemos la reacción inmunitaria mediante por anticuerpos y células, las células plasmáticas se desarrollan a partir de los linfocitos B, y vemos los órganos linfoides, los eosinófilos que abulan en reacciones inmunitarias mediadas por hemoglobina E, generalmente se asocian también en situaciones crónicas a parásitos, ¿no? En situaciones agudas se dosa con inmunoglobulina y inmunoglobulina E histamina. Y cuando está todo eso incrementado por los eosinófilos, lo más probable es que estemos frente a una reacción anafiláctica, una reacción alérgica. Entonces, los eosinófilos, ahí tienen, poseen gránulo de proteína básica principal, muy tóxica para los parásitos. Y los mastocitos que intervienen en las reacciones de macrófagos agudas, tanto inflamatorias agudas como crónicas. Y ahí vemos algunas de las células, porque las células alveolares, ahí tenemos los eosinófilos. Ahí tenemos los mastocitos, una inflamación crónica de granulomatosa, por ejemplo, ¿no? Ahí está formando ya el granuloma, todo esto, ¿no? Entonces, hay macrófagos epitelioides, hay esas células alargadas, para formar finalmente los ahí tienen los granulomas. Tal como hemos visto en la lámina de tuberculosis testicular, los diferentes granulomas. En caso de tuberculosis testicular se asocian pues a necrosis gaseosa, reacción inflamatoria granulomatosa, hay atrofia testicular y las células gigantes tipo LAC. Entonces, ¿qué vamos a ver en un granuloma? ¿Qué vemos al centro? La necrosis. Y eso es lo que va a generar la respuesta del organismo. Rápidamente se va a activar una serie de capas, una serie de barreras. Las primeras se cargan los macrófagos. Después, ahí podemos empezar a células gigantes. Después vienen los linfocitos, ¿no? Y finalmente tenemos las células fibroblásticas que están alrededor. Ahí tienen. Esta es la parte necrosada, ¿no? Luego viene la parte de células multinucleares gigantes, ahí vienen algunas, externamente los linfocitos y más periféricamente están las células fibroblásticas. Ahí tiene un granuloma cuerpo extraño, por ejemplo, que se ven así, se ven diferentes. Células multinucleares gigantes porque tiene más de 1000 núcleos, pues, ¿no? Multinucleares, o más de 100 núcleos, perdón, más de 100 núcleos se nota. Y están distribuidas así en forma indistinta. Hay granulomas no infecciosos también. Y también se clasifican de acuerdo a su etiología, ¿no? Tenemos infecciosa, por ejemplo, las bacterianas, parasitarias u hongos. Todo lo que genera reacción inflamatoria granulomatosa, la tuberculosis, la lepra, la sífilis, actinomyces, bacilos radioactivos con la bartonella, parásitos, cisticercos, toxoplasmosis, hongos, la candidiasis. Según su etiología, puede ser granuloma cuerpo extraño o de causa desconocida, asociados a coidosis o enfermedades. Ahí tenemos finalmente cómo se da la respuesta. Ahí para ver unas células, como las células gigantes del CHO,
Ahí para el neuroma de la tifoidea, célula de Warthin o Hickenley, algunos pacientes que posterior a sarampión hicieron neumonías, y donde se puede encontrar ahí en la zona paracortical de los nódulos linfáticos y neoplásticos. Son células gigantes multinucleadas con citoplasma eosinófilo y algunas inclusiones nucleares. Listo, espero que tengamos atención, Valiente, para avanzar con la elección del delegado, por favor.